Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy tu nombre del canal y hoy vamos a sumergirnos en un misterio que probablemente todos hemos experimentado alguna vez, ya sea en una película, en una serie, o incluso en la vida real. Hoy vamos a desentrañar esa sensación de salir del baño, relajados, quizás canturreando una melodía y ¡bam! Nos encontramos con una figura desconocida. Una mujer misteriosa. Ese momento de confusión de ¿quién es esta persona y qué hace aquí? Es justo el tema que vamos a explorar hoy. Analizaremos las posibles razones de su presencia, las diferentes reacciones que podríamos tener, y cómo abordar esta situación con gracia y sobre todo sin dramas innecesarios. Pero antes de que nos sumerjamos en este intrigante escenario, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido indica la frecuencia de subida, por ejemplo, todas las semanas y siempre estamos buscando nuevas ideas y temas interesantes para compartir con ustedes. Así que no duden en dejarnos sus sugerencias en los comentarios. Suscríbanse y formen parte de esta comunidad que tanto amo. Ahora sí, pongámonos en situación. Imaginen la escena, están en casa, quizás después de un largo día de trabajo o estudio. Se dan una ducha relajante, el agua caliente les quita todo el estrés de encima. Salen del baño envueltos en una toalla, a punto de dar el siguiente paso en su rutina, y ¡boom! Ahí está ella. Una mujer desconocida. La primera reacción, y admitámoslo, la más común, es el pánico. El cerebro empieza a trabajar a 1000 por hora, me he equivocado de casa. Me han robado y esta es una ladrona con modales impecables. Es una alucinación. Las posibilidades son infinitas y la mayoría de ellas son bastante aterradoras. Es como si de repente estuvieras en una película de suspense, sin saber el papel que te toca interpretar. Serás la víctima, el detective o quizás el personaje secundario que descubre la clave del misterio. Pero antes de que entremos en un ataque de nervios, respiremos hondo y analicemos la situación con calma. Lo primero y más importante es evaluar el entorno. ¿Dónde están exactamente? Es su casa. ¿La casa de un amigo? ¿Un hotel? Reconocer el lugar donde están puede darles pistas sobre la identidad de esta misteriosa mujer. Observen los detalles, ¿hay objetos personales fuera de lugar? ¿Hay indicios de que alguien ha estado allí antes? Prestar atención a los pequeños detalles puede ser crucial para entender lo que está sucediendo. Si están en su casa, la siguiente pregunta es, ¿esperaban visitas? ¿Alguien les había avisado de que iba a venir alguien? Si la respuesta es sí, entonces quizás esta mujer es una amiga, una familiar, o incluso una compañera de trabajo que ha venido a hacerles una visita sorpresa. En ese caso, un simple hola. Te esperaba, puede ser suficiente para romper el hielo y aclarar la situación. Pero incluso en este escenario aparentemente inofensivo, es importante mantener una pizca de cautela. Asegúrense de que realmente conocen a la persona que tienen delante. A veces las apariencias engañan, y una visita sorpresa puede esconder una intención menos amable. Pero si la respuesta es no, si no esperaban a nadie y no reconocen a esta mujer, entonces la cosa se pone un poco más interesante. Aquí es donde entra en juego la observación. Fíjense en su lenguaje corporal. ¿Parece nerviosa? ¿Confundida? ¿O simplemente está esperando pacientemente? Su actitud puede darles una idea de sus intenciones. ¿Cómo está vestida? ¿Lleva algo en las manos? ¿Su mirada es directa y firme, o esquiva y titubeante? Cada pequeño gesto, cada detalle de su apariencia puede ser una pista valiosa. Por ejemplo, si parece tan sorprendida como ustedes, es probable que se haya equivocado de casa o de habitación de hotel. En ese caso, un simple «disculpa. Creo que te has equivocado de lugar» puede solucionar el problema de forma rápida y sencilla. Pero incluso en esta situación, es importante mantener la cortesía y la compostura. Nadie quiere sentirse avergonzado o humillado, y un simple error no justifica una reacción desproporcionada. Pero ¿qué pasa si su actitud es más enigmática? Si parece segura de sí misma, tranquila, e incluso un poco divertida. Aquí es donde hay que empezar a considerar otras posibilidades. Quizás es una amiga que les está gastando una broma.
O quizás es alguien que ha sido contratado para darles una sorpresa, como un ramo de flores o un mensaje especial. En este caso, la sorpresa puede ser divertida y agradable, pero también puede generar una sensación de vulnerabilidad y de pérdida de control. ¿Quiénes son las personas que conocen lo suficiente como para gastarte una broma de este tipo? ¿Quién podría haber contratado a alguien para darte una sorpresa? En cualquier caso, la clave está en la comunicación. No tengan miedo de hablar. Pregúntenle quién es, qué hace ahí, y por qué está en su casa. Pero háganlo de forma educada y respetuosa. Recuerden que hasta que no tengan información clara, no saben cuáles son sus intenciones. No asuman lo peor, pero tampoco sean ingenuos. Mantengan una mente abierta y escuchen atentamente lo que tiene que decir. Eviten hacer suposiciones precipitadas. No la acusen de nada. No la amenacen. Simplemente pregunten. Un simple "perdona, ¿puedo ayudarte? Creo que no te conozco" puede ser suficiente para iniciar una conversación y descubrir la verdad. Este simple acto de comunicación puede ser el puente que les permita superar la confusión y el miedo, y entender lo que realmente está sucediendo. Ahora hablemos de las posibles reacciones que podemos tener en esta situación. Como ya he dicho, el pánico es una reacción común, especialmente si nos sentimos vulnerables como al salir del baño, envueltos en una toalla. Pero el pánico puede nublar nuestro juicio y hacernos tomar decisiones equivocadas. Podemos gritar, correr, o incluso intentar atacar a la persona que tenemos delante, lo cual podría tener consecuencias negativas. Por eso, es importante mantener la calma. Respiremos hondo, contemos hasta 10, y tratemos de pensar con claridad. Si nos sentimos amenazados, podemos tomar medidas de seguridad, como llamar a la policía o pedir ayuda a nuestros vecinos. Pero antes de llegar a ese extremo, tratemos de comunicarnos con la misteriosa mujer y averiguar qué está pasando. La clave está en evaluar la situación con objetividad y tomar decisiones racionales, en lugar de dejarse llevar por el miedo. Otra reacción común es la curiosidad. Quizás nos intrigue saber quién es esta persona y qué la ha traído a nuestra casa. En ese caso, podemos abordar la situación con un poco de humor y un espíritu aventurero. Podemos preguntarle: ¿eres la nueva niñera que contraté inconscientemente mientras dormía?, o algo por el estilo. Este enfoque puede ayudar a aligerar la tensión y a crear un ambiente más relajado. Pero tengan cuidado de no ser demasiado sarcásticos o groseros. Recuerden que esta persona puede estar tan confundida como ustedes, y lo último que queremos es empeorar la situación. El humor puede ser una herramienta poderosa para desarmar una situación tensa, pero es importante usarlo con moderación y sensibilidad. La clave está en encontrar un equilibrio entre la precaución y la amabilidad. Queremos protegernos a nosotros mismos y a nuestra propiedad, pero también queremos ser respetuosos con los demás. Este equilibrio es fundamental para resolver la situación de la forma más pacífica y satisfactoria posible. Y hablando de respeto, es importante recordar que esta situación puede ser especialmente incómoda para la misteriosa mujer. Imaginen estar en una casa desconocida, rodeada de personas que no conocen. Debe ser una experiencia bastante aterradora. La sensación de desorientación, de vulnerabilidad y de miedo puede ser abrumadora. Por eso es importante tratarla con respeto y empatía. No la juzguen. No la ridiculicen. Simplemente traten de entender su perspectiva y ayudarla a salir de esta situación de la forma más pacífica posible. Pónganse en su lugar e imaginen cómo se sentirían si estuvieran en su misma situación. En resumen, si alguna vez se encuentran con una mujer misteriosa al salir del baño, o en cualquier otra situación inesperada, recuerden estos consejos. Mantengan la calma. No entren en pánico. Evalúen el entorno. ¿Dónde están? ¿Es seguro? Observen su lenguaje corporal. ¿Parece amenazante? ¿O confundida? Comuníquense con ella. Pregúntenle quién es y qué hace ahí. Eviten hacer suposiciones precipitadas. Trátenla con respeto y empatía. Y lo más importante, no olviden su sentido del humor. A veces las situaciones más extrañas pueden convertirse en las anécdotas más divertidas. Imaginen contar esta historia a sus amigos y familiares, añadiendo detalles exagerados y giros inesperados.
La vida está llena de momentos inesperados, y la clave está en saber cómo reaccionar ante ellos con gracia y humor. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado útil e interesante. Recuerden que la vida está llena de sorpresas, y algunas de ellas pueden ser bastante inesperadas. Pero con un poco de calma, comunicación y sentido del humor, podemos superar cualquier obstáculo y convertir cada experiencia en una oportunidad para aprender y crecer. En realidad, la vida es como una gran improvisación teatral, donde nunca sabes qué papel te va a tocar interpretar a continuación. Para recapitular brevemente, hemos explorado la reacción ante la inesperada aparición de una desconocida al salir del baño. Hemos discutido la importancia de mantener la calma, evaluar la situación, observar el lenguaje corporal y comunicarnos de manera efectiva y respetuosa. Recuerden, la clave está en el equilibrio entre la precaución y la empatía. También hemos hablado de la importancia del humor y de la capacidad de transformar las situaciones inesperadas en anécdotas divertidas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un poco. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar? ¿Cómo reaccionaron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus historias y escuchar sus opiniones. Compartan sus experiencias y consejos, que quizás podamos aprender algo nuevo juntos. Sus comentarios son valiosos para mí y para el resto de la comunidad. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir creando contenido que les guste. Suscríbanse, activen la campanita y compartan este vídeo con todos sus contactos. Juntos podemos hacer que este canal crezca y llegue a más personas. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, la vida es un misterio, así que abracen lo inesperado y disfruten del viaje. Hasta la próxima.